Hola, buenas, bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar del otro lado y escucharme. Les cuento a quienes me estén escuchando por primera vez que mi nombre es Carla, soy coach ontológico, certificada en inteligencia emocional y amante del desarrollo personal. Les cuento que me propuse grabar videos durante todo el mes de octubre para charlar, debatir sobre la importancia de conocernos a nosotros mismos y vamos a abordar el tema de lograr ser auténticos en este mundo que nos presiona para que encajemos en determinados moldes. Y este abordaje va a ser desde distintas miradas. Por ejemplo, el video anterior hablamos sobre el autoconocimiento, el concepto del autoconocimiento. Les dejo en la cajita de abajo el link de este video, por si no lo vieron, si no lo escucharon. Y el video de hoy va a tratar sobre la identidad. Entonces el abordaje, como les decía, sobre el logro de ser auténticos en este espacio, en este mundo, en esta sociedad que vivimos, que nos trata como si todos tuviésemos que ser iguales, hoy va a ser a través de la identidad. Acá en Argentina, el próximo 12 de octubre es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y conmemoramos de alguna forma a nuestros pueblos originarios que fueron obligados a renunciar a su identidad. Entonces, bueno, un poco inspirada en esta conmemoración y reflexión histórica que tenemos en mi país, es que quise tratar hoy este tema, ¿sí? Continuando también con la propuesta, como mencioné anteriormente, de intercambiar información sobre la importancia de conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿sí? De autoindagarnos, del autoconocimiento. Quiero empezar por definir el concepto de identidad, ¿sí? Busqué el significado y el diccionario de la Real Academia Española dice que identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Entonces, a partir de esta definición, podemos decir que la identidad no es algo innato, ¿sí? Algo con lo que nacemos, sino que es algo que nos es dado, algo heredado, diría yo, por el contexto en el que nacemos y nos criamos. Y ese contexto está demarcado por la sociedad en la que vivimos, la familia en la que crecemos, los grupos a los que pertenecemos. Porque esta identidad, vamos a ver más adelante, está formada por algunos componentes, como los valores, las costumbres, las ideologías tanto políticas como religiosas. Ya vamos a entrar en ese tema. Pero fíjense que esta definición empieza diciendo el conjunto de rasgos propios de un individuo, lo que nos puede llevar a reflexionar que por más que dos personas hayan nacido en el mismo país, bajo las mismas condiciones socioeconómicas, incluso en la misma familia, que sean hermanos, tienen características individuales, diferentes en lo que respecta a uno del otro, y que estas características justamente conforman su individualidad. Y es por esto que en general la mayoría de las personas no encajamos en los moldes que el mundo nos impone, porque pese a pertenecer a la misma sociedad, a la misma familia, como individuos, tenemos características que son muy propias. Con respecto a lo que les decía anteriormente, a que parte de nuestra identidad es algo que nos es dado o heredado, puede sonar como que a mí, ¿no? Me suena por ahí a cárcel, a que lo heredé y no tengo escapatoria. Y no, la verdad es que lo lindo de eso es que hay un periodo en el que todos los seres humanos comenzamos con la búsqueda de nosotros mismos y en general esa búsqueda la hacemos de forma inconsciente. Es un periodo en el que sería fantástico que podamos hacerlo justamente de forma consciente.
de ambas partes. Este periodo es la adolescencia. Entonces, cuando me refiero a ambas partes, me refiero a que los adultos podamos tener las herramientas, que ya hayamos pasado por un proceso de autoconocimiento, de autoindagación, para poder guiar a nuestros adolescentes y no vivir ese proceso como un momento de frustración, de crisis, pero con una connotación negativa, porque indefectiblemente va a ser un momento de crisis la adolescencia. Pero crisis no tiene siempre que ver con algo malo o negativo, ¿sí? Y por eso me gusta trabajar tanto con los adolescentes y me llama mucho la atención la temática, porque este es el punto donde toda persona comienza a romper el cascarón, digamos, empieza a romper con lo impuesto. Y cuando digo con lo impuesto, no hablo tampoco desde una connotación negativa. Hay situaciones que son impuestas y sí pueden ser insanas para una persona, pero hay situaciones que, bueno, nos la impusieron porque éramos pequeños, pequeñas, y bueno, es el momento en el que rompemos con eso. Por eso digo que algo de lo impuesto es necesario para nuestro desarrollo, ¿no? Por ejemplo, no sé, algunas rutinas, horarios, algunos modales, valores, ¿sí? Son cosas que son impuestas, pero es necesario para nuestro buen desarrollo. Entonces, bueno, empezamos a romper con esto para empezar a autoindagarnos, a autoexplorarnos, a autogestionarnos y todos los autos que se les ocurran, para que finalmente emerja ese yo real, ese yo que justamente yo elijo ser, no lo que me dijeron y quién me dijeron que tenía que ser. Y por eso es una etapa de dolor de cabeza tanto para mamás, papás como para los adolescentes, ¿no? Porque es el momento en el que se rebelan contra las normas, contra las reglas y empiezan a tomar decisiones por cuenta propia, y estas decisiones en general son opuestas a la que nosotros como padres y madres queremos o consideramos que es lo mejor. Muchas veces reconozcamos que como adultos obligamos a nuestros adolescentes o a nuestros niños o niñas a hacer algo porque nosotros consideramos que es lo mejor y no nos paramos a pensar si es lo mejor para la otra personita que tenemos enfrente. Porque no tenemos en cuenta justamente lo que decía anteriormente de la individualización, ¿sí? De que somos individuos y que tenemos características distintas entre nosotros. Y que sean nuestros hijos o nuestros padres o madres no significa que tengamos que ser totalmente iguales. Pero bueno, desde mi mirada es sano que suceda esto, ¿no? De que se rebelen, porque como seres humanos a veces necesitamos explorar lo opuesto a lo que es nuestra cotidianeidad. No sé, pensemos como adultos que somos, qué bien que nos hace irnos de vacaciones a lugares distintos, romper con nuestro día a día, con nuestra cotidianeidad, con nuestros hábitos, con nuestras rutinas. Y cuando volvemos del viaje, somos personas distintas en un punto, ¿sí? Por eso necesitamos explorar eso distinto, ya sea en hábitos como en elecciones, para finalmente poder elegir qué es lo que realmente me gusta, qué es lo que realmente me hace sentir cómodo, cómoda, como ser individual que soy. Y para mí, lo leí en algún lado y me lo apropié, lo tomé como una verdad, vamos a decir, no una verdad absoluta, pero me parece que es bastante coherente. Es sano que el adolescente se revela, porque ese adolescente que hoy se revela, que hoy dice, no quiero más este corte de pelo, o no me quiero vestir de tal o cual forma, me quiero vestir así. Vieron que los adolescentes van pasando por etapas en las que continuamente están cambiando su apariencia física, ¿no? Su corte de pelo, su color de pelo. Bueno,
me parece que es sano porque va a ser un adulto para mí en el futuro libre de mandatos familiares o de deber ser, ¿no? Un adulto con capacidad de elección y de decisión. Me imagino hasta un adulto quizás más decidido que otros, quienes en su adolescencia se sobreadaptaron a las reglas de casa, a las reglas de mamá, de papá o de los adultos que los cuidaban. Me parece que un adolescente sobreadaptado, ese adolescente que no se revela, que no tiene todo tirado en su dormitorio, ese adolescente que, no sé, que es impecable, y no quiero juzgar, pero me parece que es lo más normal que pase en un adolescente por la etapa en la que están transitando y que, no sé, se me hace que el adolescente que agacha la cabeza y dice que todo que sí es un adolescente sobreadaptado y que quizás está sufriendo por dentro. Siempre aclaro que yo no soy psicóloga, no, todo lo que comparto es mi mirada un poco influenciada por mi propia experiencia como mamá de 2 adolescentes, por todo lo que leo, porque me encanta el desarrollo personal, me gusta la psicología también y he leído libros sobre psicología, pero bueno, no quiere decir que yo sea psicóloga, simplemente es una charla, una exposición de mi mirada, ¿sí? Para que a quien le sirva lo tome, lo aplique y bueno, que podamos intercambiar opiniones, como siempre les digo, si me quieren dejar sus opiniones en los comentarios o bueno, tener un intercambio, siempre con respeto y con mucha amorosidad se puede hacer. Y con este tema de la adolescencia, siento hacer una analogía, porque, como les decía, esta etapa de la adolescencia es el momento en el que buscamos como seres humanos nuestra propia identidad y que la vamos empezando a formar. Por eso sigo hablando de la adolescencia, ¿no? Vamos a imaginarnos, un ave pone un huevito y adentro de ese huevito obviamente está el pichón, su cría, su hijito. ¿Qué pasa si alguien rompe ese huevito antes de tiempo o si se cae? Es muy probable que el pichoncito de adentro no sobreviva. Lo mismo pasa, o podría llegar a pasar, con un niño, una niña, que ese cascarón que es su ambiente familiar, su hogar, su familia, si se rompe de alguna forma, ese niño, esa niña, vamos a decir que, a ver, quizás no muera físicamente como el pichoncito, ¿no? Pero estaría privado de muchos cuidados que seguramente le van a acarrear situaciones psicológicas y emocionales, ¿no? Y en una situación favorable, ¿sí? Ese pichoncito, en ese huevito, crece, crece, crece. Y bueno, lo mismo pasa con el niño o con la niña. En una situación favorable, en una casa donde más o menos se puede desarrollar, la criatura va creciendo, va creciendo. ¿Qué pasa con el pichón? El huevito, el cascarón, se rompe porque ya le empieza a quedar chico el lugar, le empieza a quedar incómodo. Y lo mismo pasa con nuestros adolescentes, ellos van creciendo y ya este ambiente familiar, si ellos no empiezan a romper el cascarón, puede ser hasta perjudicial para ellos. Porque imaginemos que nunca los dejamos salir del cascarón, que nunca o apenas empiezan a romper el cascarón ya estamos tratando de que no salga, que se quede ahí sobreprotegiéndolos. Es como, no sé, me imagino como una persona de 40, 45, 50 años viviendo con sus padres. No es que sea algo malo, pero no es lo más favorable para el desarrollo de esa persona individual. Como mamás y papás nos encantaría que nuestros hijos vivieran toda la vida con nosotros, pero si tomamos un poco de conciencia sobre el asunto, la realidad es que no los vamos a estar favoreciendo tratando de retenerlos en nuestra casa toda la vida. Entonces ese huevito, que en un principio era contención, amor, cuidados, era vida, donde se desarrollaba la vida,
Si no permitimos que se empiece a romper y que el pichoncito salga del cascarón, ese huevo puede transformarse en algo insano. Y de alguna forma estaríamos, matando, no en el sentido literal de la palabra, sino simbólicamente, estaríamos matando a una persona porque estaría creciendo en un contexto donde no va a aprender a volar, no va a poder alimentarse por sí solo, por sí sola, no va a poder conocer las maravillas que hay afuera de ese cascarón, las cosas del mundo externo. Por eso les decía, ¿no? Que lo mismo sucede con el nene o con la nena que crece y llega a la adolescencia y bueno, tienen que romper el cascarón para poder expandir sus alas plenamente. Y ahí es cuando pueden empezar a aprender a volar. En el caso de las aves, las mamás enseñan a sus pichones a volar, los acompañan, los pichoncitos hacen como pequeños vuelos, ¿no? Y las madres los acompañan en estos pequeños vuelos, les muestran cómo se vuela, cómo se hace. Y lo mismo sucede en casa durante la adolescencia. Es un momento de acompañarlos, marcando sanos límites, porque es como que tenemos que volver a inculcarles ciertos límites, ¿no? El tema del cuidado, del aseo personal, de la higiene personal del baño. Tenemos que marcarles sanos límites, el horario de vuelta a casa, pero también le tenemos que dar el lugar para que puedan tomar algunas decisiones por cuenta propia, o sea, hacer estos pequeños vuelos. Cuando pasen la etapa de la adolescencia, van a ser adultos libres, en todo sentido, hablando, y autónomos para hacer su propio vuelo. Y lo mejor es que, de alguna forma, siempre van a volver al nido, si les damos esta seguridad, ¿no? De que el nido es un lugar seguro al que siempre pueden volver. Quizás no para quedarse definitivamente, pero sí para encontrar la contención, el amor, el bienestar, la comodidad que necesiten para luego emprender otro vuelo. Y yo sé, parece re fácil de decir, ¿no? El tema es la realidad, es vivirlo con todos nuestros miedos, todas nuestras situaciones. Pero bueno, creo que pasa por ahí, que personalmente los adultos estamos faltos de muchas herramientas con las que podamos criar conscientemente, para darles a nuestros hijos e hijas una niñez sana, una adolescencia sana. Y como la adolescencia comienza en la niñez, solemos sufrir esta etapa de la vida por haber carecido de esas herramientas, tanto los chicos como los adultos. Pero bueno, es un tema muy interesante desde mi mirada para charlar, para debatir. Me encanta todo lo concerniente a lo que es adolescentes, pero no me quiero ir mucho por las ramas. Este tema vino, como les decía antes, vinculado al tema de que en la adolescencia empieza la identidad, la búsqueda de la identidad. Y conectando esto de estar faltos de herramientas, conectando esto con la búsqueda de la identidad, pasa que cuando somos mayores, o sea, como padres y madres no tenemos herramientas, o tenemos muy poquitas, porque tampoco nuestros padres las tuvieron para heredárnoslas a nosotros. Entonces, nosotros nos encontramos con nuestros hijos e hijas y tampoco podemos darles herramientas que no conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando somos mayores, estamos viviendo una vida disfuncional, una vida que sentimos que es nuestra, con la cual no nos identificamos, y empezamos a sufrir una crisis de identidad, ¿no? Porque nuestra manera de estar siendo no encaja realmente conmigo, con quien yo quiero ser. Y ahí es cuando, en el mejor de los casos, comienza el camino hermoso del autoconocimiento y de la toma de conciencia. Pero imagínense si fuéramos capaces de comenzar esa búsqueda consciente de nosotros mismos en la adolescencia. Si nuestros padres, nuestras madres nos pudiesen transmitir estas herramientas de autoconocimiento durante la adolescencia, criarnos con estas herramientas. ¿Qué tipo de adultos seríamos hoy, no? Por eso me parece de vital importancia acompañar a los adolescentes hoy,
para que sean adultos el día de mañana satisfechos consigo mismos y evitar pasarles las cosas que pasamos hoy nosotros como adultos, ¿no? Aparte que me gusta mucho de las características de los adolescentes, me parece fundamental, por todo esto que venimos hablando, empezar a despertar conciencia en los seres humanos lo antes posible. Cada uno desde su lugar, de mamá, de papá, de profesor, profesora, de coach, de psicólogo, de psicóloga. Y la adolescencia es el periodo clave en el proceso de formación de la identidad. Tengamos algo en cuenta, y es que, ya sea de manera consciente o inconsciente, el desarrollo de la identidad no termina cuando termina la adolescencia. O sea, estamos constantemente desarrollando nuestra identidad. Si bien en la adolescencia moldeamos quizás la mayor parte de nuestras características personales, esto no quiere decir que sean inamovibles, que no podamos modificarlas en un futuro. Y es que en realidad tenemos que pensar a la identidad como un proceso vivo que va mutando todo el tiempo a lo largo de la vida de una persona y que está atravesada por las experiencias que vamos viviendo, y todo el tiempo estamos viviendo experiencias distintas en distintas esferas sociales. Les propongo que comencemos a prestar atención a nuestro lenguaje, a la forma en la que hablamos, porque, como mencioné en otros videos, el lenguaje no es inocente, el lenguaje crea realidad. Entonces, conectándolo con esto que les decía de que la identidad no es algo inamovible, que es algo que está mutando todo el tiempo, cuando decimos yo soy así, el entre líneas de esa frase, o sea, en el trasfondo, nos estamos cerrando a la posibilidad de cambiar, de evolucionar. O cuando le decimos a otra persona, por ejemplo a un adolescente, qué vago que sos, o qué vaga que sos. Aparte de estar poniéndole una etiqueta, lo estamos limitando, porque le estamos cerrando las puertas a la transformación, al cambio, ¿sí? Es como que lo estamos definiendo, sos vago, punto, sos vaga. Y después pretendemos que los chicos cambien, o que no sean vagos, que no sean vagas. Pero si en cambio decimos, yo estoy siendo así, o estás siendo así, esto nos abre a la posibilidad de evolución, de trascender nuestras limitaciones. No es lo mismo decir yo soy así, yo soy vaga, que decir yo estoy siendo vaga, porque este siendo lo puedo cambiar, lo puedo transformar. Vamos a ver algunos elementos ahora, que algunos se los mencioné anteriormente, elementos a través de los cuales manifestamos nuestra identidad, donde mostramos nuestra identidad. Voy a mencionar algunos. Las elecciones espirituales. Y acá no hablo de religión solamente para poder incluir a aquellos que justamente no profesamos una religión, ¿sí? Cuando hablo me gusta hablar de espiritualidad porque para mí espiritualidad incluye a quienes tienen una religión y a quienes no nos debemos a ninguna religión. Entonces, las elecciones espirituales, los valores morales, la elección política, las costumbres y tradiciones populares, el estilo estético, la expresión verbal y conductual, la identidad de género, el ocio, la profesión, los estudios, son algunos componentes de nuestra identidad. Lugares a través de los cuales, como les decía antes, mostramos nuestra identidad. La creación de nuestra identidad se va definiendo en base a dos grandes aspectos. Uno de ellos es la relación de la persona consigo misma y la relación de la persona con su entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, nosotros desarrollamos nuestra identidad a partir de la experiencia con nuestro propio cuerpo.
a partir del contacto y la autorregulación de nuestras emociones, a partir del contacto con nuestras motivaciones, con nuestros anhelos. Por eso, en otros videos digo que cuando aprendemos algo, pasemos la experiencia por el cuerpo. Y por otro lado, desarrollamos nuestra identidad en el contacto, en la relación con el mundo exterior. En nuestra familia, en nuestro lugar de estudio, ya sea la escuela, la universidad, en otros contextos sociales a los que podemos acceder gracias a la tecnología. Todo esto nos dan experiencias que nos aportan datos, valores, ideas, que contribuyen al desarrollo de nuestra identidad. Vuelvo al ejemplo que les decía de las vacaciones, ¿no? Por ahí nos vamos a otro país y conocemos una cultura distinta, costumbres distintas, y seguramente algo de eso nos guste y nos lo apropiemos y volvemos a nuestro país con una costumbre incorporada distinta a la de nuestro país, ¿sí? Esa cultura extranjera nos aportó algo, algún dato, algún valor. O también cuando estamos en un grupo de personas, alguien dice algo y nos da una idea. Y esa idea, si la ejecutamos, también va a transformar nuestra identidad. El hecho de que nos movamos hacia nuestros anhelos, porque vamos a ir ejecutando acciones que nos van a ir transformando y por lo tanto, eso significa que vamos a transformar nuestra identidad. Entonces, así vamos construyendo este autoconcepto o autoimagen de nosotros mismos. Fíjense que este es un proceso de múltiples factores, el proceso del desarrollo de la identidad es un proceso de múltiples factores que está constantemente retroalimentándose. Entonces podemos decir que nuestra identidad, nuestra imagen de nosotros mismos, nuestra autoconcepción, está condicionada por ciertos factores, ¿sí? Y esto está muy bueno tenerlo en cuenta, porque si pensamos en estas cosas, podemos elegir qué es lo que nos potencia de estos factores que nos condicionan y que nos limitan. Y entonces aquellos que nos limitan los podemos cambiar. Estos factores provienen de los grupos de pertenencia, como la familia, los amigos, porque nos inculcan valores, nos inculcan costumbres, creencias, normas. Pueden venir del sistema educativo, que también nos inculcan algunos componentes que van a moldear nuestra identidad, como por ejemplo reglas de convivencia fuera del contexto familiar. En educación hay algo que se llama currículum oculto y que tiene que ver con todo aquello que nos enseñan en el colegio, pero que no tiene que ver con, a ver cómo lo digo, con las materias en sí, no tiene que ver con matemática, con lengua, con sociales. Por ejemplo, los colegios que llevan un uniforme, nos están enseñando a respetar el uniforme, y si el día de mañana, uniforme o guardapolvo, si el día de mañana trabajamos en un lugar donde hay que usar un uniforme, bueno, ya tenemos, digamos, como eso del colegio, la hora del timbre, ¿sí? Respetar un horario de entrada y salida, todo está apuntado en general a lo que es el ambiente laboral en el futuro. Eso es el currículum oculto. Factores que provienen de la cultura y del sistema social, porque acá también incorporamos ciertas costumbres y ciertas normas, ¿sí? Fíjense que yo arranqué el video hablando del 12 de octubre, el día que se conmemora el respeto hacia la diversidad cultural. Y es esto, ¿no? Porque nuestros pueblos originarios han sufrido esto de que no les, o sea, entre tantas cosas, ¿no?, que han pasado, esto de, por ejemplo, no permitirles o sacarles sus costumbres. Y otros factores provienen del idioma. El idioma es fundamental porque a través del lenguaje nos transmiten mucho de lo anterior, los valores, las creencias, las costumbres, e incluso nos transmiten nuestra historia, tanto social, familiar, como nuestra historia personal,
Y también esto que les decía antes de que el lenguaje no es inocente, que construye realidad, ¿sí? Entonces, bueno, de todos estos lugares, nuestra identidad se ve condicionada. Así que la herramienta que les voy a proponer hoy, la herramienta de conocimiento personal que les voy a proponer hoy, es para que explores tu identidad, si es que tienen ganas de empezar a explorar su identidad o si ya están andando por el sendero del autoconocimiento, les propongo lo siguiente. Primero, vas a elegir un momento del día y un lugar a solas donde tengas tiempo para estar en total intimidad con vos mismo, con vos misma. Segundo, vas a agarrar una hoja grande o varias hojas y vas a dibujar una línea de tiempo. O también podés, como hice yo, hacer un tipo librito. En vez de una línea, literal, una línea, se pueden usar varias hojas a modo de librito. Si haces una línea del tiempo, si dibujás la línea, en el extremo izquierdo, obviamente vas a poner tu fecha de nacimiento como punto de partida. Y después vas a poner la fecha más próxima en la que recuerdes un suceso importante. Puede ser que ese suceso no lo recuerdes, pero que igualmente sea importante. Por ejemplo, no sé, si naciste en el año 2000 y sabes que cuando tenías un año, es decir, en el 2001, tu familia se mudó de hogar, de provincia, de país, es muy probable que no te acuerdes de esa situación. Pero como las mudanzas suelen ser un acontecimiento importante, si a vos te parece que influyó en tu identidad, podés incluir ese hecho en la línea, si lo deseas. Bueno, y así vas anotando todas las fechas importantes que vayan surgiendo en tu mente. Podés preguntarle a tu mamá, a tu papá, a un tío, tía, si tenés alguna duda o, no sé, tenés un año en blanco y querés preguntarle a alguien, che, pasó algo importante en el año, no sé, 2009, por ejemplo, ¿no? También puedes hacerlo. La herramienta de la línea del tiempo nos permite tener una visión general y clara de nuestra historia personal y poder reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas y la forma en que afectan o no sobre nuestras vidas. Esto es autoconocernos, entendernos un poco más también. Así que bueno, espero que les guste la propuesta y que les sea útil. Me encantaría leerlos y leerlas en comentarios y que si toman esta experiencia, esta herramienta, me cuenten cómo les fue. Es importante que sepan, por supuesto, y quizás hasta un poco obvio, pero se los quiero transmitir, que todo lo que escriban en sus líneas de tiempo es de ustedes y para ustedes. No es necesario que lo compartan con otras personas si no quieren. Si quieren, sí. Tampoco es necesario que lo escriban en comentarios. Si quieren, lo hacen. Eso es muy personal. Ustedes deciden cómo manejar esa información que escribieron. Como siempre les digo, no tenés por qué arrancar este camino de autoconocimiento en soledad si no lo querés así. Así que bueno, si te gustaría recibir acompañamiento, recordá que soy coach ontológico y me dedico a acompañar a jóvenes adultos de entre 18 y 25 años. En la cajita de descripción del video te dejo los enlaces a mis redes, así podés contactarte en caso de que desees sesiones 1 a 1 conmigo. Si estás necesitando un cambio en tu vida y por el momento no estás interesado o interesada en hacer sesiones de coaching, te regalo un PDF hermoso que te puede ayudar a dar el primer paso en tu proceso de autoconocimiento si no sabes muy bien por dónde empezar. Es totalmente gratuito y no tenés más que pedírmelo contactándome a través de alguna de las redes sociales. Les mando un abrazo fuerte. Nos escuchamos, las espero en el próximo video donde vamos a hablar sobre los valores. Gracias por escucharme. Chau, chau.